están ustedes? Un gusto de saludarlos y que hayan llegado a este Día del Patrimonio. No, el Día del Patrimonio fue ayer y anteayer. Ustedes llegaron a punto de encuentro, pero ya adivinó de qué vamos a hablar. Obviamente del patrimonio cultural que existe en Chile. Para eso vamos a conversar con don Fernando Imas Brückmann. Él es el co-fundador de el espacio, espérense que lo voy a leer, Estudio Brugman, ¿ya? Y es conservador de bienes culturales, investigador patrimonial y cofundador de este estudio. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias a ti por convidarnos, así que felices de estar juntos y conversando de patrimonio. Oye, partamos bien del principio. A ver, ¿qué se considera patrimonio cultural de un país, el acervo cultural de un país? ¿Y por qué ustedes están metidos? Tú específicamente, después yo otro día voy a hablar con tu socio. Sí. Me gustaría saber por qué tú entraste a esto, de dónde te nació esto de ser conservador de bienes. Sí, bueno, he estado, yo estudié otras cosas antes, después estudié en la universidad licenciatura en conservación y restauración de bienes patrimoniales, muebles, es un título bien largo, pero en el fondo es conservador y restaurador. Y antes había trabajado también en la Corporación Cultural de Providencia y tenía mucho que ver con, no igual, pero mucho que ver con la cultura, con los artistas, con el patrimonio, ¿cierto? Entonces trabajé muchos años ahí. Y cuando yo terminé de trabajar en esa oficina, quería hacer un cambio y se me ocurrió estudiar ya más grande y ahí entré a esta locura que fue en ese momento de estudiar conservación. Uno se cuestiona, pues después de los 30 es como raro estudiar, no raro, pero uno se lo cuestiona mucho. Y así llegamos a la restauración de cuadros, ¿cierto? Para que la gente entienda, restaurador de esculturas, de objetos de papel, ¿cierto? Sobre todo de cuadros, que es lo que más hay, lo que más llega, ¿cierto? Y nos dimos cuenta también que había un vacío un poco histórico, que la gente a lo mejor le gustaba un edificio, un cuadro y todo, pero no sabía mucho que había detrás. Y sentimos con Mario, con mi socio, que sin ese acervo, ¿cierto? O sin que la gente tuviera, aunque sea una pincelada de la historia de las cosas, era un poco vacío lo que miraban. Entonces ahí nos dedicamos a la investigación de frentón en el fondo. Nos llegan igual algunas restauraciones, pero sobre todo nos dedicamos a la investigación. Hemos hecho libros, ¿cierto? Hicimos la semana pasada, ¿cierto? Previo al fin de semana que pasamos del patrimonio, charlas en la Universidad de los Andes, que te las voy a contar después, que están en YouTube para que las puedan volver a ver. Y en realidad todo lo que sea difusión del patrimonio es lo que estamos dedicados 100% y que es lo que nos interesa, ¿cierto? Perfecto. Oye, entonces dime qué es patrimonio, cuáles son las cosas más allá de un cuadro que uno más o menos Sí. puede entender, que de un pintor X que por alguna razón surge más que otro. La verdad que ahí yo soy absolutamente ignorante, bueno, hay muchas otras cosas, pero precisamente en eso. ¿Por qué un mueble, por ejemplo, o por qué una herrería, por qué un edificio pasa a ser patrimonio y no otro? ¿Por qué aquello de la memoria? ¿Por qué tiene que ver con los hechos que han sucedido específicamente en ese lugar? Eh, ¿Cuál es el valor? Sí. Bueno, patrimonio, la palabra patrimonio, ¿cierto? Habla de lo que heredamos en el fondo de nuestros padres, literalmente, ¿cierto? Un poco de lo que viene de atrás de nosotros, de nuestra instalación en nuestra vida hoy día en el siglo XXI, qué sé yo. Eh, bueno, quiero diferenciar un poco no es que sean dos tipos de patrimonio, pero para que la gente entienda un poco, voy a hacer dos corrientes de patrimonio, más bien dicho. Primero está el patrimonio que dices tú, que es, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el edificio del Museo de Bellas Artes, las obras, ¿cierto? Que uno ve y que uno ha visitado desde que es niño, adentro del Museo de Bellas Artes, ¿cierto? Los cuadros de Montbazán, etcétera. El archivo fotográfico del Museo Histórico, el archivo de la biblioteca, ¿cierto? Esos son estos grandes, por así decirlo, patrimonios que estamos acostumbrados y que son los que nos suenan en la cabeza, que están a lo largo de todo Chile, a lo largo de todas las comunas, ¿cierto? Y que muchas veces son declarados por el Estado como patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno declara un bien patrimonial, puede ser un edificio, puede ser todo lo que está dentro del edificio, puede ser un libro, puede ser lo que se considera en el fondo importante, está protegido por ley, ¿cierto? Entonces, tiene una serie
en el fondo ¿cómo podría decirlo? El Estado o los conservadores de atribuciones que tenemos sobre esos muebles, inmuebles que tenemos que conservar, respetar, cuidar de cierta forma. Está muy descrito, ¿cierto?, cómo se deben cuidar y resguardar cada uno de estos edificios o objetos. Pero hay otra cosa que es muy importante, y lo que hablamos justamente en el Día del Patrimonio con la gente que no solamente en este que pasó, en los otros que han pasado otros años también, es la importancia del patrimonio que tenemos doméstico, por así decirlo, que es lo que tenemos todos en nuestras casas. De repente la gente piensa, y bueno, y todos en algún momento, yo antes también, ¿cierto? Pensaba que solamente eran las cosas muy valiosas o que tenían, se asocia mucho al precio, ¿cierto? Esto carísimo tiene que ser patrimonio. Y no, pues no es así. Las cosas del el patrimonio este doméstico que estoy contándote un poco, se trata de las cosas que tenemos en nosotros, en nuestra casa. ¿Qué son, por ejemplo? Fotografías, ¿cierto? Mira, por ejemplo, yo tengo aquí al lado mío para mostrarte estas fotos antiguas, ¿cierto? Que son estas típicas de cartón. Otras más nuevas también, ¿cierto? Que son fotografías de veraneos, qué sé yo, que son a lo mejor personales, que son de mi familia, pero son mi patrimonio y el patrimonio de mi familia. Y así en tu casa hay otra, y a lo mejor te estoy inventando, esa silla que está atrás tuyo era de tu bisabuela y tú la heredaste de tu mamá, no sé qué. Entonces eso tiene que ver, y es muy importante que la gente en el fondo reconozca su patrimonio familiar, que constituye, que son estos micropatrimonios, ¿cierto? Que lo llamé recién patrimonio doméstico por darle un nombre, no es el nombre real, que constituyen el patrimonio real, ¿cierto? Porque si nosotros nos juntáramos a todas nuestras bisabuelas, por ejemplo, y las hiciéramos conversar de lo que Santiago, dónde iban a comprar, dónde iban a rezar, a qué misas iban, qué zapatos usaban, cómo se usaba el pelo, con una pluma, con un moño, con qué sé yo, todas esas cosas constituyen el gran patrimonio de todos los chilenos, de todos nosotros, y es muy importante este micropatrimonio, porque en el fondo nos hace chilenos, nos congrega en una sola dirección, ¿cierto? Oye, y en ese sentido, antes de que entremos a hablar de, porque a mí me interesa mucho hablar de la charla que tú das, el tema de la ruta de los palacios. Pero Sí. antes que entremos a eso, ¿tú crees que es valorado el tema del patrimonio de lo que recién hablaba? Tanto el patrimonio cultural en general, digamos, de cualquier chileno, de los edificios, de la parte cultural misma, como también el patrimonio doméstico, como dices tú, para diferenciarlo, para entenderlo. ¿Tú crees que es valorado hoy día eso? La gente no sabe, no tiene idea. De repente, a lo mejor en los colegios, meter alguna cosita por ahí entre medio en las clases, no sé, de historia, de cultura, no sé si existe eso. No sé, yo salí hace rato del colegio, yo no sé, yo me acuerdo que algunas cosas, en mi caso, pasé en el colegio, ¿cierto? O a lo mejor algunas profesoras más sensibles te daban algunas historias, algunas cosas que algunos de nosotros, ¿cierto? Nos despertó algo. No sé si hay un ramo como tal que debería haber, a eso absolutamente, que en el fondo si no hay historia, si no hay memoria, si no tenemos historias que contar, no tenemos, para mi gusto, mucho cómo mirar para adelante. Yo creo que si uno no se fija en lo bueno y en lo malo, no solamente hablemos de, oye, qué lindo edificio, qué fantástico todo, también hay cosas malas, también uno tiene que mirar todo eso para poder avanzar. Entonces, es muy importante eso por una parte. Y la primera pregunta, lo primero que me decía sobre la valorización o el valor que tiene la gente, como todos nosotros de la calle normal, creo que cada día que pasa aumenta. Cada día, cada año que pasa aumenta mucho. Yo me acuerdo, hablando ahora que estábamos hablando que recién pasamos el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio, cuando, no sé, pues hace 15 años o cuando empezó, yo me acuerdo que uno podía hacer muchos edificios en un día o en una mañana porque habían 3 personas, 4 personas. Ahora yo no puedo visitar nada porque yo estoy ese día, tú sabes, trabajando, entonces ese día lamentablemente yo me pierdo todo, pero yo sé que hay gente que hace una fila de 1 hora para entrar, por ejemplo, a la Embajada Británica o en el edificio del centro. Entonces se ha hecho, se ha volcado como una fiesta popular, siento yo, lo que me parece maravilloso porque que también sacamos con tener estos bienes sacros, ¿cierto? Que estén arriba de un pedestal de mármol que nadie pueda tocar y que todos los miremos para arriba, te hace una lejanía enorme. Entonces también es importante que uno entre, que uno cruce las puertas de estos edificios, la mayoría privados, ¿cierto? Porque si bien yo siempre digo lo mismo, son privados, la biblioteca es privada, no es mía, no está mi nombre, Fernando Dimas, en una escritura, pero sí es mía, es tuya, es de los que nos están viendo. Hemos pasado ahí, nuestros padres estuvieron ahí.
Entonces, ¿cómo no va a ser nuestra? ¿Cómo no va a estar en nuestra vida? Entonces, creo yo, felizmente, que después de la celebración del segundo centenario, hubo como un vuelco a darse cuenta que sí, que tenemos historia, que ya pasaron tantos años, que somos chilenos. De ahí para adelante hubo un cambio. Hay una anécdota que Mario siempre se ríe, mi socio, que cuando nosotros estábamos estudiando nos conocimos en la universidad. Yo era más grande que Mario, sí, Mario era su primera carrera, su segunda carrera. Le decimos, ¿qué estudias tú? No, conservación y restauración. Y todo el mundo quedaba así como, ¿de qué? Como pensaban que estudiábamos como de la cara, como, oye, arréglame la cara, no sé qué. No, de bienes patrimoniales, de cultura, no sé qué. Y hoy día, si yo digo que soy restaurador y conservador, nadie me pregunta de qué. Todo el mundo sabe, más o menos, a lo mejor no con una cabalidad de lo que es, pero la gente sabe para dónde va el cuento. Antes no pasaba eso. Entonces, creo que cada día es mucho más reconocido y espero, y es mi fin, y es el fin de nuestra empresa Brickman, ¿cierto? Que esto sea una necesidad, que sea como es en Argentina, como es en Perú. ¿Para qué hablar de Europa? ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos? Hablemos de nuestros vecinos. Que sea una necesidad y que sea un orgullo y que estemos orgullosos de nuestros patrimonios y que no los rayemos y que no los destruyamos y que los conservemos, porque oye, no todos los países tienen las cosas que tenemos nosotros, hay países que no tienen casi nada. Y nosotros, a pesar de los terremotos, de las revueltas, de todas las cosas que sabemos como chilenos que nos pasan, ahí están. Siguen estando y siguen viéndonos. Entonces imagínate la iglesia de San Francisco, los años que tiene, las generaciones de nuestras familias que han visto esa iglesia. O sea, de repente si uno lo mira de otra forma, claro, si uno pasa y a lo mejor no le toma mucho asunto, como que va un poco lo mismo. Pero darse cuenta que está, imagínate, hace cientos de años ahí, modificado un poco, no sé qué, pero ahí está. Para mí es maravilloso. O sea, yo vibro con esto y me hace muy feliz. Oye, yo encuentro que es cierto lo que dices tú, que hemos ido mejorando, hemos ido avanzando en este Sí. tema. Y sobre todo, a ver, la gracia es que le encuentro al armar un par de días, porque ahora son 2 días, ¿no? Al armar un par de Claro. días del Día de los Patrimonios, es que uno como que se programa para hacerlo, porque, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, tú lo acabas de decir, está ahí y está abierta todos los días, uno puede entrar y uno puede mirarla y uno puede, claro que no puede entrar a veces sí te Al dejan claustro. Claro. al patio, a toda esa parte, Sí, porque ahí está el museo, además, todo. claro. Pero uno como que no se da el tiempo en ese momento, pasa por ahí nomás, ¿no? Pero ahora, como es Exactamente. el Día del Patrimonio, claro, tú dices, mira, voy a aprovechar de ir a verlo. O el Palacio Cousiño, para ir entrando en los palacios, creo, yo te voy nombrando Sí. esto. Eh, pero por otro lado, siempre he escuchado que la gente dice, tú pusiste ahí los ejemplos de un ejemplo maravilloso como es, por ejemplo, el Perú, cómo Ujú. conservan, cómo han conservado, cómo han mantenido todos sus edificios, en el pleno centro, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Exactamente. Bueno, también pasa mucho en Argentina, a pesar de que también Sí. se están de repente como igual que nosotros, que no lo respetan mucho y están rayando mucho, están ensuciando, pero en Sí. general ellos tienen mucho más respeto que nosotros. Pero yo siempre he escuchado que en Chile decían, ¿y qué tenemos nosotros si no tenemos nada? ¿No? ¿Has escuchado eso? ¿Te ha pasado a ti Demasiado. que no tenemos a lo mejor una identidad, a lo mejor en la edificación, etcétera? Entonces, tú echamos para abajo nomás, ¿no? ¿No lo ves un Exactamente. poco así? Exactamente. Bueno, eso lo leímos hace mucho tiempo no me acuerdo, a ver si en la conversación me acuerdo del libro que era o dónde lo vi. Hay una frase que muy antigua, de más de 100 años, que dice algo que calza igual hoy día y que ha calzado en toda la historia de nuestro país, que Chile y que los chilenos tenemos miedo a parecer anticuados. Entonces, cada cierto tiempo hay una renovación de todo en el fondo, no solamente de edificio, entonces se demuelen una cosa para hacer otra ahí mismo, más moderna, y no solamente hablemos de modernidad hoy día de estos edificios de vidrio, hablemos también del siglo pasado y el siglo antepasado, donde se destruyó, por ejemplo, todo lo colonial, por ejemplo, que en un momento era como una vergüenza tener estas casas coloniales con estas, ¿cierto? La gente de sus casas debe saber perfecto de lo que estoy hablando, con estas entradas de piedra, que algunas tenían, ¿cierto?, el escudo, las que pudieron conservarlo, ¿cierto?, en un momento de la historia. Y todo esto era como una vergüenza, como que Santiago tiene que modernizarse y tenemos que afrancesarnos y tenemos que hablar el francés y tenemos que todas estas cosas sucias esconderlas, botarlas
Y así surgen, hablando un poquito de los palacios, las primeras, ¿cómo puedo decirle yo? Eh, Como enchulamientos, porque esa es la palabra chilena, ¿cierto? De estas casas que eran de fachada continua, de teja, ¿cierto? Que vemos en el barrio de Avenida Mata, a lo mejor San Isidro, y que la gente le puso sobre estas tejas como un armazón de madera, ¿cierto? Que las hacía cuadradas y las hacía más europeas y más finas y más elegantes. Y al final, pero detrás de esta madera estaban las mismas tejas y está lo mismo adentro. Entonces, también hay esta cosa de aparentar una cosa y no ser ni chicha ni limonada, como se dice aquí también. Pues entonces al final, lo que tú dices justamente, el sentirse, el sentir que no hay nada es porque la gente no sabe lo que hay, porque lo han votado todo, la mayoría de las cosas. Y no solamente los edificios, las tradiciones, muchas cosas. Entonces, sí, lamentable, pero mira, yo creo que cuando yo que trabajo en esto, cuando tú a la gente le das 2 minutos de hablar de patrimonio, le das una cuña mínima, un atisbo de algo, la mayoría te diría yo que queda ávida y quiere más. Y podemos estar una hora conversando con personas. Mario está ahora exponiendo en Las Condes hasta el viernes y va mucha gente a visitar. Mario dibuja, ¿cierto? Fachadas arquitectónicas, no sé qué. Y va gente a verlo directo y está, pues, de verdad, podemos estar una hora hablando con una persona, con una señora o con alguien que tiene 14 años también, ¿eh? O sea, pasando por todos lados, y gente que había pasado por la puerta de este edificio, por la catedral, por no sé qué, y nunca había hecho este ejercicio de mirar un poco para arriba. Estamos acostumbrados también a ir así como rápido en el centro, que no sé qué, que no me roban el celular, que voy rápido a la notaría, no sé qué. Entonces la gente no es mucho de mirar tampoco nada. Pero hay tanta avidez de todo esto, yo creo que esto va por un súper buen camino, que no hemos demorado mucho, pero yo siento que sí hay ganas de conocer y hay ganas, yo siento que hay ganas de tener una identidad y de sentirse orgulloso de algo. Y la gente no sabe mucho de qué, yo creo que ese es el problema. Pero hay mucho, o sea, podemos hacer una serie de programas hablando de lo que sí deberíamos estar orgullosos, de personajes, imagínate hacer lo que era hacer puentes en esa época, el puente Calicanto que se votó, construir ese monstruo enorme en la mitad de un río. O sea, hay miles de cosas espectaculares que contar y de qué sentirse orgullosos como chilenos. Oye, una de las cosas que hay que sentirse orgulloso, creo, es de los pocos palacios en Chemo, aunque sea muy cortito, porque se nos ha ido mucho el tiempo Sí, en la conversa general, pero sí. ¿qué cosa se mantiene hoy día? ¿Qué vale la pena, como dices tú? Y si es muy difícil de restaurarlas, porque uno siempre piensa en un tremendo proyecto, muchas lucas incorporadas y además muchos distintos tipos de profesiones, ¿no? Me imagino que arquitectos deben funcionar. Y Sí. me gustaría saber, por ejemplo, el tema de los materiales en el caso de las edificaciones. ¿Qué palacios hoy día podría yo ir a visitar? Bueno, a pesar de que pensamos que hay muy pocos, hay varios. ¿Ya? Nosotros escribimos un libro que se llama La Ruta de los Palacios, que lo pueden buscar en internet, se puede bajar en PDF, que ahí hay mucho, que es un recorrido que se hace. Mira, yo te recomendaría caminar por Alameda primero, ¿cierto? Y mirar un poco para arriba. Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito, que era caminar por el medio de la Alameda, por el parque, ¿cierto? Que nunca lo usamos tampoco, porque nosotros, o a uno en auto, o en metro, o en micro, no sé qué, por las veredas, rápido, como te decía antes, entonces uno no mira mucho, pero si uno va por el parque, va mirando para los dos lados y te vas dando cuenta de la magnificencia de los edificios, que a lo mejor verlos de muy encima no se alcanzan a ver. O sea, eso es el paso uno. Por la Alameda está el Palacio Íñiguez, por ejemplo, en la esquina de 18, con la Alameda, que es un ícono, ¿cierto? Donde está el Café Torres, que es también un icónico restaurante donde se creó el Barros Luco, ¿cierto? El sándwich que a todos nos encanta. Entonces tiene muchas historias. Si tú te vas por esa calle hacia adentro, hay muchas edificaciones. Está la ex mueblería de los Cruzmont en la esquina, en la primera cuadra, ¿cierto? Eh, Está el Palacio Guiguren, que es una universidad hoy día, que ahí no es que tenga acceso libre, pero si uno quiere conocerlo, uno puede pedir permiso y te puedes ver el hall, que es espectacular. Esa casa tenía incluso un teatro privado, entonces imagínate la magnitud de esta casa, fantástica. Si uno sigue caminando hasta la Casa Abdón Cifuentes, al frente está el Colegio de Contadores, que es el Palacio Astoreca. Todas estas cosas que te digo, todas, no es que estén abiertas, pero podemos visitarlas, no solamente en el día del patrimonio, me refiero a cualquier momento. Y al final de la calle, ¿cierto? Está el gran Palacio Cousiño, que la gracia que tiene es que tú no entras y uno puede llegar a transportarse en la época donde la gente vivía.
están los muebles, están las cortinas originales, hay un sistema de calefacción fantástico que fue uno de los primeros que se hizo en Chile con tubos donde pasaba el agua caliente, ¿cierto? Calefacción, imagínate, calefacción central. En otros países es súper común, aquí en Chile todavía no es masivo y esa casa la tenía. Por supuesto, una biblioteca increíble, ascensor, ¿cierto? Fantástico. Y se puede visitar, bueno, ahí en la página pueden ver los horarios, hay que pagar una entrada que es más bien simbólica para poder mantener este edificio. Y ahí voy a la pregunta de la mantención. Es muy complicado mantener estos edificios, es muy caro mantener los edificios. No solamente físicamente, piensa tú que hay que pagar contribuciones. ¿Y cuánto pagan esos edificios con esa cantidad de metros? Estamos hablando de, si fuera mío y me atraso en una, si es que la podría pagar, ya me voy a la punta del cerro. Entonces, muy complicado. Y como la mayoría son declarados monumentos, no es llegar y intervenir un monumento. Uno tiene que ir al consejo, que vaya una persona, que vaya a ver el daño, ¿cierto? Que me autorice a hacer lo que tengo que hacer. Y un detalle muy importante es para eso están los conservadores y los restauradores, ¿cierto? Además de los arquitectos, pero antes, en el fondo, nuestro trabajo es decir y saber con qué materialidad se hizo, cuál fue la estética del momento, porque yo puedo entrar, porque te estoy inventando, al Palacio Cousiño y veo una grieta y hay un muro pintado, y digo, bueno, la tapo y pinto y queda fantástico, pero a lo mejor el material que estoy usando no sirve. Piensa que aquí con los temblores, cuando los materiales no conversan entre ellos, nunca van a pegarse, entonces al más mínimo movimiento se va a agrietar peor, lo que pasó en el Palacio de la Alhambra, por ejemplo, en la calle Compañía, que ha tenido muchos daños, porque se ha restaurado con materiales a lo mejor que no son los óptimos, y porque está al lado de dos edificios que cada vez que tiembla, como que lo cachetean, por así decirlo. Entonces es un tema, la restauración lamentablemente es un tema, y lamentablemente es mucha plata, entonces no es fácil. El Palacio Cousiño después del terremoto, del de ahora, el de anterior quedó muy dañado en el 85, y el de ahora también quedó muy dañado, y estuvo muchos años cerrado, entonces de a poco se hay que ir consiguiendo las platas, de a poco todo esto es muy lento, muy burocrático, y lamentablemente, a pesar de lo que hablamos, que la gente está muy ávida de todo esto, es muy difícil conseguir plata para la cultura y para el patrimonio. Es el último ítem de todas las listas de cualquier parte. Entonces, en eso todavía no hemos avanzado como en otras partes en la obtención de recursos. Oye, en Bueno, buenas cuentas, ah, perdona, en buenas cuentas, sí, ustedes son los que dirigen una restauración en este caso, y tú dices, a ver, necesito aquí un arquitecto, necesito aquí, pero el estudio del proyecto mismo lo realizan ustedes, eso es, ¿no? exactamente. Y nosotros, bueno, así debería ser, ¿ah? Hay muchas partes no pasa eso, y sin desmerecer el trabajo, por supuesto, de los arquitectos, a veces no se toman las decisiones correctas o las que nosotros como conservadores tomaríamos. La investigación para poder intervenir un edificio no es tan sencilla, hay que ir hasta el momento ojalá de cuando se hizo, y muchas veces tampoco esos documentos existen. En Chile el tema de los archivos es bien complicado, porque si bien hay bastantes y algunos muy completos y algunos en línea, siempre había un incendio, siempre había una inundación, siempre hay algo que pasa que uno a lo mejor eso que quiere exactamente es muy difícil conseguirlo porque así es nomás, pues, y hay que aceptarlo, esa es la realidad que tenemos. Oye, a ver, se nos está terminando el tiempo. Voy a tener que pedirte Pucha, que hablemos en otra ocasión de todas maneras de yo nuevo, feliz. porque se me ocurrieron 10.000 chorrocientas preguntas que hacerte. Entre otras, por ejemplo, el tema de, a ver, ustedes hicieron un estudio súper acabado, hicieron hace poco unas charlas que quedaron en YouTube para que Sí, puedan verlas. Vamos a ver si las pudiéramos transmitir nosotros también por el canal acerca de la ruta de los palacios. Tú me dices que hay harto, sí. pero en realidad en general la gente no lo sabe, no sabe las historias que hay detrás, no sabe poner en contexto además, ¿no? En el momento de lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto se demora un estudio de ese estilo? Uf, es relativo, pero por ejemplo, volviendo al Palacio Cousiño, nosotros estamos hace 10 años, tal vez, y es más, yo creo que Mario, antes de hacer la empresa y de conocernos, ¿cierto? Él estaba ya con el arquitecto del Palacio Cousiño, que es Paul Latour, que es un francés que vino a Chile y hizo en muy pocos años muchos edificios, la Quinta Normal, por ejemplo, el Museo de la Quinta Normal, el Palacio Cousiño, por ejemplo.
Y nos ha costado mucho llegar a, como te digo, a registros, a datos, todavía hay cosas que no damos. Y en toda esta seguidilla de búsqueda de años, nos contactamos con la familia Latour en Francia, que son los descendientes, y que felizmente tuvimos una acogida increíble. Ellos tenían los planos originales del Palacio Cousiño, de la remodelación del Mercado Central, de cosas que ni siquiera se alcanzaron a hacer, pero que imagínate la importancia, vimos los planos originales. Entonces todo eso fue claro en un viaje, fuimos a buscar todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, y hay que pagar el viaje y todo, piensa todo lo que significa, no solamente el tiempo, los gastos, todo. Bueno, pero cuando uno tiene una pasión, no mide un poco, uno se tira a la piscina nomás. Y nos hemos demorado más de 10 años, como te digo, y todavía no estamos, no sentimos que estamos completos todavía. Entonces, cuesta bastante. La mayoría de las veces lo más interesante es llegar a la familia, o del arquitecto, o la gente que las habitó, porque ahí porque uno puede leer un libro a lo mejor y hay literatura, ¿cierto? Que uno puede más o menos saber de qué se trataba cada cosa, pero el detalle sabroso, por así decirlo, ¿cierto? O la anécdota, o lo que pasó con la abuela, que no sé qué, bla, 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 o por qué esta ventana está ahí, porque hay una casa al frente del municipal, por ejemplo, que la gente que vivía ahí quería ver el teatro municipal porque le encantaba la música, entonces era como o vivo al frente del municipal o no vivo en Santiago, en Chile más o menos. Entonces todos esos detalles que lo podemos ir hablando de a poco. Yo feliz vuelvo a hablar contigo cuando tú quieras. Están en este libro que te digo yo y algunos detalles que a falta de tiempo pueden ahí ir supliéndolo. Bueno, ya hay en la calle 18, en la Avenida España, en la calle Pedro Valdivia, en la calle Ejército, o sea, es solo caminar y uno solo se da cuenta, hay casas lindas, pero uno se da cuenta inmediatamente cuando ya tiene un palacio. Y pensemos, rapidito te lo cuento, que veníamos de un Santiago muy de tierra, muy de acequias, muy de casas bajas, entonces de repente, imagínate, se instala esta cosa en una esquina de 3 pisos con vidrios, que no había ni vidrio en un momento, con escultura. ¿Cómo no llamarlo palacio? Hay gente que dice que es demasiado, pero en Chile son nuestros palacios, por lo mejor en Francia es una casa normal, pero para nosotros son nuestros palacios. Oye, y es nuestro patrimonio. Yo creo, oye, es fundamental que sigamos conversando porque me quedé Feliz. como bien atragantada con muchas cosas, con muchos comentarios que debía haber hecho, ido haciendo y no las alcancé a hacer porque se nos acabó el Sí, tiempo. Muchas gracias, sí. Fernando Imas Bruckmann, por haber estado hoy día con nosotros. Me quedo con la invitación de que me vas a atender cuando yo te llame de nuevo para que sigamos hablando Absolutamente. del tema. ¿Te parece? Prometido en cámara, así que no puedo echarme para atrás, de todas maneras. Me Feliz. parece. Muchas gracias por haber estado hoy día con No, nosotros. muchas gracias a ti y a la gente que nos está viendo también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, sí, señoras y señores, por haber estado hoy día. Ya saben, vamos a hacer a lo mejor no va a ser un par de días del patrimonio, van a ser una semana del patrimonio, para que sigamos conversando del tema. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.